¿de qué hablas? La voz de Amelia resonaba tensa, y sus dedos apretaban con fuerza la taza con té frío. Esta es la casa en la que vivieron generaciones. No puedes simplemente venderla a unos extraños. Levanté los ojos lentamente. La rabia me subía como una ola, haciendo que las puntas de mis dedos se enfriaran. 3 días. Solo habían pasado 3 días desde el funeral de mi padre, y ella ya estaba aquí. Ya me decía qué hacer con su herencia. ¿Qué tienen que ver ustedes y su familia? Es mi herencia, y yo decidiré qué hacer con ella, le dije firmemente a mi suegra. Su rostro se torció de ira. Los pómulos se le marcaron, y sus ojos se estrecharon hasta convertirse en finas rendijas. Por un momento nos miramos, y el aire entre nosotras parecía a punto de chispear. Naomi, siseó ella, inclinándose hacia adelante. Estás perdiendo el control. Mi hijo tiene el mismo derecho a opinar en este asunto que tú. También es su futuro. Saman se movía incómodo en el marco de la puerta, sin atreverse a entrar completamente en la cocina, como si tuviera miedo de quedar atrapado entre 2 fuegos. Su mirada se movía entre mi madre y yo, y gotas de sudor aparecían en su frente. Mamá, quizás no ahora, murmuró. A Naomi ya le está costando mucho después de... Cállate. Lo cortó Amelia. Como siempre, no entiendes nada de la vida. La casa de tu suegro es la oportunidad para que ambos salgan de esta ratonera. Ella recorrió con una mirada desdeñosa nuestra pequeña cocina. Y ella quiere tirar todo por la ventana. Algo dentro de mí se rompió. Ratonera. Saman y yo habíamos luchado 4 años para comprar este apartamento. Pequeño, sí, pero nuestro. Cada cosa aquí había sido elegida con amor. Cada centímetro del espacio, habitado. ¿Saben qué? Me levanté de golpe, apartando la silla con tal fuerza que chirrió desagradablemente contra el linóleo. Ustedes no son mi madre ni mi autoridad. Mi padre me dejó la casa a mí, no a ustedes ni a su hijo. A nuestro hijo, exclamó la suegra, llevándose la mano al pecho. Siempre supe que solo pensabas en ti misma. Pobrecito mi niño. Saman finalmente entró completamente en la cocina. Sus hombros estaban encorvados, como si quisiera hacerse pequeño. Naomi, mamá solo se preocupa por nosotros, empezó con tono conciliador. Quizás podríamos hablar tranquilamente. La casa de tu padre realmente podría. Tú también. No le permití terminar. El cuerpo de mi padre aún no se ha enfriado, y ya están repartiendo sus bienes. Perfecto, simplemente perfecto. Afuera oscureció de repente, como suele pasar antes de una tormenta. La cocina quedó en penumbra, y no encendí la luz, así era más fácil ocultar las lágrimas que se acumulaban. La casa de mi padre, vieja, torcida, con un jardín descuidado y pisos que crujían. Desde niña conocía cada rincón, la abolladura en la barandilla del porche, la grieta en el techo que parecía un mapa, el escondite bajo la escalera donde mis amigas y yo jugábamos a ser princesas. El olor a manzanas y canela los fines de semana, cuando papá horneaba su tarta especial. La voz de mamá resonando en el jardín cuando nos llamaba a cenar. Todo eso desapareció hace 12 años, cuando mamá murió. Papá se encerró en sí mismo, y yo escapé. Primero al dormitorio del instituto, luego a mi vida con Saman. Venía rara vez, en fiestas, llamaba los fines de semana, siempre planeaba visitar. Pero el trabajo, los problemas cotidianos, la eterna falta de tiempo.
Y ahora, son habitaciones polvorientas con el tiempo congelado dentro y un sentimiento de culpa que no me deja respirar profundo. Mañana voy allí, dije de repente, sorprendida por mi propia determinación. Por la mañana, añadí, mirando las caras desconcertadas de mi suegra y mi marido. Sola. Necesito arreglar los papeles y, simplemente estar allí. Amelia resopló, pero guardó silencio. Simon dio un paso inseguro hacia mí. Podría ir contigo, para ayudar. No, corté. Necesito hacerlo sola. En sus ojos apareció un atisbo de resentimiento. Antes eso me habría dolido, me habría hecho ceder, dar marcha atrás, pero no ahora. Ahora dentro solo había vacío y una extraña resolución. Esa noche no cerré los ojos. Me quedé mirando el techo mientras Simon roncaba a mi lado. Los pensamientos se enredaban, volvían una y otra vez, a mi padre, a la casa, a las palabras de mi suegra. Tirar todo por la ventana. Como si fuera a malgastar la herencia en vestidos y joyas. Como si fuera una derrochadora incapaz de tomar una decisión sensata. Cerca de las 5 de la mañana me levanté en silencio, junté una pequeña bolsa y salí de la casa. El camino hasta la casa de mi padre tomó casi 3 horas. Una vieja furgoneta se sacudía por la carretera destrozada, y luego, 2 kilómetros más por un camino rural, a pie, en una nube de polvo levantada por los coches que pasaban de vez en cuando. Cuando finalmente empujé la chirriante cancela, el sol ya estaba alto. El patio estaba cubierto de maleza hasta la cintura. El porche estaba aún más torcido de lo que recordaba. Las contraventanas del segundo piso colgaban de una sola bisagra, a punto de caerse. La casa moría sin dueño. La llave giró con dificultad. La puerta se dio no de inmediato, como si no quisiera dejar entrar a un extraño. Dentro olía a humedad, polvo y casa. Un olor imposible de confundir con otro. El olor de tu infancia. Recorrí las habitaciones, tocando las cosas viejas, abriendo armarios, mirando en los cajones. Por todas partes, rastros de la vida apresurada de una persona sola, una taza con té a medio beber sobre la mesa, un libro abierto en el sofá, varias fotos en la pared. Yo, pequeña. Mamá, joven, feliz. En el dormitorio de mi padre, en la mesita de noche, encontré un sobre. Naomi. La letra angulosa y familiar me clavó una punzada en el corazón. Me senté al borde de la cama, tomé el sobre con cuidado, pero no me apresuré a abrirlo. Por alguna razón tenía miedo. Parecía que al abrirlo reconocería para siempre que mi padre ya no estaba. El teléfono vibró en la habitación. Simon. 5 llamadas perdidas y una decena de mensajes. Ignoré la llamada y apagué el sonido. No era el momento. El sol jugaba sobre una vieja foto enmarcada. Yo, con unos 5 años, sentada sobre los hombros de mi padre, con los brazos abiertos como si volara. Ambos reíamos, felices, despreocupados. Antes de la enfermedad de mamá. Antes de su muerte. Antes de todo lo que después nos separó. El sobre en mis manos parecía inusualmente pesado. Con dedos temblorosos rompí el borde y saqué una hoja doblada en 4. Hija mía. Si estás leyendo esto, significa que yo ya no estoy. Perdóname por no esperarte. Perdóname por todo. Perdóname por no haber estado a tu lado cuando me necesitabas. Perdóname por haberme cerrado a ti después de la muerte de mamá. No sabía cómo seguir viviendo, cómo ser padre sin ella a mi lado. La casa y el terreno ahora son tuyos.
Sé que ya has crecido y tienes tu propia vida en la ciudad. Vende todo si quieres, o conserva, tú decides. Pero hay algo más que debes saber. En el cobertizo, bajo la tercera tabla desde la puerta, dejé algo importante para ti. No es dinero ni joyas. Es nuestra memoria con mamá. Lo que queríamos transmitirte. Y además, sé feliz. Realmente feliz. No como yo, atrapado en el pasado y en esperanzas incumplidas. Tu papá. Me senté, abrazando la carta contra el pecho, y lloré. Por primera vez desde el funeral. Por primera vez, de verdad. La tercera tabla desde la puerta. Caminé hacia el cobertizo, abriéndome paso con dificultad entre ortigas y hojas de bardana. El cobertizo estaba peor que la casa, torcido, con el techo hundido en algunos lugares. Empujé la puerta y ésta se cayó, colgando de una sola bisagra oxidada. Dentro olía a moho y madera vieja. Los rayos de sol se colaban por las rendijas del techo, iluminando motas de polvo que bailaban en el aire. Bajo mis pies crujían las tablas, algunas cediendo al peso. La tercera desde la puerta. Me arrodillé y tanteé con las manos. La tabla cedió fácilmente, como si la levantaran con regularidad. En el hueco apareció una vieja caja metálica. No sin esfuerzo la saqué y la llevé a la luz. No tenía cerradura, solo una tapa bien ajustada. Mi corazón latía con fuerza al abrirla. Dentro había un montón de fotografías amarillentas, varias cartas atadas con una cinta desteñida, un collar de ámbar de mamá y una pequeña caja de joyas. Tomé la foto de arriba. Jóvenes padres con un bebé en brazos. Felices, enamorados, llenos de esperanzas. Al dorso decía, nuestro tesoro. Naomi, 3 meses. Debajo, otra más. Mamá con un vestido de verano en el jardín, riendo, cubriéndose los ojos del sol. Mi Tracy, la mujer más hermosa de la tierra. No leí las cartas. Era demasiado personal. Como espiar un amor ajeno. Abrí la caja de joyas. Dentro había un anillo con un pequeño zafiro rodeado de diminutos diamantes. El anillo de mamá, el mismo que papá le regaló en el 10º aniversario de bodas. Ella no se lo quitó hasta el día de su muerte. Al lado, una nota. Para Naomi, cuando encuentres el verdadero amor. Me puse el anillo en el dedo. Quedó perfecto, como si estuviera hecho para mí. Un nudo me apretó la garganta. El verdadero amor. ¿Lo tengo yo? La pregunta sonó en mi mente con tanta claridad que parecía que mi padre la había pronunciado en voz alta. Miré el anillo, que brillaba a la luz del sol, y pensé en Sam. En nuestra vida juntos. En lo difícil que habían sido los últimos años para nosotros. Era buena persona, amable, atento, confiable, pero a menudo se dejaba llevar, permitiendo que su madre decidiera por él. Por nosotros. Y yo, me había acostumbrado a aceptar eso. A no discutir con Amelia para no molestar a mi esposo. A tragarme el resentimiento y la irritación. Es su madre, quiere lo mejor, así nos justificábamos ambos. ¿Lo mejor para quién? Guardé cuidadosamente las fotos y las cartas en la caja, pero dejé el anillo en mi dedo. Parecía cálido, vivo, como si me transmitiera la fuerza de quienes lo habían llevado. Había que decidir qué hacer a partir de ahora, con la casa, con Sam, con mi propia vida. Sonó el teléfono. Otra vez Sam. Esta vez contesté yo. Naomi, por fin. Ya estaba a punto de ir por ti.
En su voz se oía preocupación e irritación. Está todo bien, dije con calma, solo necesito tiempo. ¿Qué tiempo? Colgaste ayer, te fuiste al amanecer sin despedirte, no contestas las llamadas. Mamá está hecha un lío. ¿Mamá hecha un lío? Claro, no él, sino mamá. Dile a Amelia que conmigo todo está bien. Y con la herencia también, no pude evitar una punzada. Para allá, su voz se volvió más dura, te comportas como una niña. ¿Cuándo volverás? Miré la casa, el jardín abandonado, el anillo en mi dedo. No sé. Quizás no pronto. ¿Qué significa no pronto? Se indignó, tienes trabajo, responsabilidades. Estoy de duelo, Saman, lo interrumpí, papá murió hace 5 días, si recuerdas. Necesito estar aquí. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego un suspiro pesado. Perdona. Tienes razón. Solo estoy preocupado. Quizás venga, ayude con la casa, con los papeles. Me imaginé a Saman aquí, en la casa de mi padre. Imaginé cómo recorría las habitaciones, evaluando el estado de paredes y techos, calculando cuánto se podría sacar por el terreno. Cómo llamaba a mamá, consultando con ella. No, dije en voz baja pero firme, necesito estar sola. Otro silencio. Esta vez denso, frío. ¿Mamá tiene razón? ¿O sea que decidiste todo sin mí? De repente me invadió el cansancio. No solo cansancio, sino una sensación agotadora de que toda mi vida he estado explicándome, justificándome, adaptándome a las expectativas ajenas. Saman, te llamaré más tarde, dije y colgué sin esperar respuesta. El resto del día lo pasé ordenando las cosas de mi padre, una pila de revistas viejas, una caja con herramientas, aparejos de pesca. Todo eso provocaba una sensación aguda de pérdida, como si solo ahora realmente comprendiera que ya no estaba. En el armario encontré álbumes de fotos, decenas, cientos de momentos de nuestra vida familiar, cuidadosamente conservados por mi padre. Los hojeaba sentada en el suelo de la sala, y con cada página crecía en mí la comprensión, casi no conocía a mi padre. Al hombre que fue después de la muerte de mamá, como vivió todos esos años. En la mayoría de las fotos recientes estaba solo. De vez en cuando con vecinos o colegas. Ni una nueva familia, ni siquiera una amiga cercana. Solo trabajo, casa y recuerdos. En una foto estaba parado junto a nuestra casa, sosteniendo un plano en las manos. Al reverso, la fecha, hace 5 años. Me fijé bien. Era un proyecto de remodelación. Papá soñaba con renovar la casa. En el viejo secreter del despacho encontré una carpeta con la inscripción Proyecto. Dentro, planos detallados y presupuestos. Planeaba una reforma integral, convertir la casa en una construcción moderna pero que conservara el alma. Los bocetos eran profesionales, con anotaciones hechas por él. Aquí, agrandar la ventana, ampliar la veranda, unir la cocina con la sala. La fecha del último presupuesto, hace un mes. Se estaba preparando para la reforma hasta el final, sin saber que el final estaba tan cerca. Más abajo, en la carpeta, había otro sobre, de Elliot, el arquitecto. Lo abrí. Dentro había una carta. Franklin, te envío la versión final del proyecto teniendo en cuenta todas tus indicaciones. Especialmente me gusta la idea del doble altura en la sala, realmente transformará el espacio y le dará aire. Como discutimos, tras tu aprobación estoy listo para buscar al equipo. Los precios están altos,
Pero para ti intentaré encontrar gente confiable y a un precio razonable. La carta del arquitecto terminaba con una frase que me dejó sin aliento. Estoy seguro de que a tu hija le encantará que hayas conservado y transformado el hogar familiar. Será un regalo maravilloso para su 30º cumpleaños. Para mi 30º cumpleaños, que sería dentro de 8 meses. Papá no tenía intención de vender la casa. Soñaba con restaurarla y regalármela, para que pudiera volver aquí, para que mis hijos, sus nietos, a quienes nunca llegó a conocer, pudieran correr por este jardín, como lo hacía yo alguna vez. Las lágrimas corrían por mis mejillas, cayendo sobre el papel. No las notaba mientras pasaba las páginas del proyecto, contemplando el futuro que mi padre había planeado para los dos, para nuestra familia. Y Amelia quería que vendiera todo eso. Que cancelara el último sueño de papá. Cerré la carpeta con determinación. No. Eso no va a pasar. Pasar la noche en la casa daba un poco de miedo, pero no quería irme. Me acomodé en mi antigua habitación, que parecía esperarme todos estos años, con el osito de peluche en la cama, los carteles en las paredes, los libros en las estanterías. Estaba acostada mirando al techo y pensaba en la casa que se puede salvar, en el proyecto que se puede hacer realidad. En el dinero que había en la cuenta, poco, pero suficiente para el principio. En el trabajo que podría hacer a distancia. En Saman, que probablemente no entendería. El teléfono sonó otra vez. Pensé que era mi marido, pero en la pantalla apareció el nombre de mi amiga. Naomi, ¿dónde te has metido? La voz de Amelia sonaba preocupada. Saman llama a todos buscándote. Dice que estás encerrada en alguna casa rural y no contestas el teléfono. Estoy bien, Amelia, suspiré, solo estoy ordenando las cosas de papá. Y de paso, tu vida, comentó ella con perspicacia. ¿Por qué lo dices? Pregunté, aunque tenía razón. Porque Saman está en pánico, respondió simplemente Amelia, y solo se pone así cuando siente que pierde el control. O más bien, cuando su mamá pierde el control sobre los dos. Guardé silencio. Amelia nunca había ocultado su opinión sobre la relación con Saman y cómo su madre intervenía en nuestra vida. ¿Qué encontraste allí, Naomi? Preguntó la amiga con voz más suave, ¿algo importante? Sí. Papá quería reparar la casa y regalarla para mi cumpleaños número 30, las palabras me costaban, y yo, ni siquiera sabía que eso quería. Pensaba que solo estaba pasando sus últimos años aquí. Solo, olvidado por todos. Pero él soñaba. Planeaba. ¿Y qué vas a hacer? No sé, confesé con sinceridad, pero venderla no voy a venderla. Eso sería lo último que papá querría. Saman, tu suegra. ¿Y qué con ellos? Me enojé de repente, ¿qué tienen que ver? Es mi padre, mi casa, mi decisión. Ya veo, dijo Amelia pensativa, estás decidiendo algo grande e importante para ti, ¿verdad? Volví a quedarme callada, pero ella no esperaba respuesta. Naomi, estoy contigo. Lo que decidas, solo tienes que saber eso. Después de hablar con mi amiga, tardé mucho en dormir. En mi cabeza giraban fragmentos de pensamientos, planes, recuerdos. Al amanecer me sumí en un sueño inquieto y desperté con el sonido de un coche acercándose. Miré por la ventana. En la puerta estaba el carro todoterreno de Amelia. De él bajaron la suegra y Saman. Ambos con aire decidido se dirigieron hacia la casa. Mi corazón se me subió a la garganta. No estaba preparada para ese encuentro. No ahora,
cuando todo estaba tan confuso en mi cabeza. Pero no había escapatoria. Me vestí rápido, me lavé la cara y bajé. Ya golpeaban la puerta, con insistencia, con exigencia. Naomi, abre ahora mismo. Sé que estás ahí. La voz de Amelia resonaba por todo el patio, haciendo que diera un sobresalto. Respiré hondo y abrí la puerta. La suegra irrumpió en la casa como un torbellino, llenando el espacio con su energía de inmediato. Simon entró detrás, sonriendo culpable. «Por fin», exclamó Amelia con las manos en alto. «Casi nos volvemos locos». «¿Qué clase de comportamientos son estos, Naomi? Tu marido no sabe dónde estás, qué te pasa, y tú aquí escondida en este caserón de ruido». La miré en silencio, sorprendida de cómo antes había permitido que esa mujer me hablara así. Miedo, ganas de complacer, costumbre de adaptarme. «Hola, Amelia», dije con calma, «y hola a ti también, Simon. Pasen, ya que han venido». Entraron en la sala, mirando con recelo alrededor. La suegra frunció el ceño al ver el yeso agrietado en las paredes y los muebles viejos. «Dios, ¿cómo se puede vivir en estas condiciones?», exclamó, dejándose caer en un sillón y levantando una nube de polvo. Simon tenía razón. Este lugar hay que venderlo cuanto antes. Aquí todo está a punto de caerse. Simon tosió tímidamente, pero guardó silencio. Como siempre, cuando debía ponerse de mi lado, prefería no meterse. «No voy a vender la casa», dije firme, mirando a la suegra directamente a los ojos. «No digas tonterías», desestimó ella, «claro que la venderás. Ya hablé con un conocido agente inmobiliario. Cree que el terreno es excelente, se puede sacar buen dinero. La casa, claro, para demoler, pero la tierra». «Amelia», la interrumpí sintiendo una oleada de ira, «ya te dije, no vendo la casa. Ni ahora, ni después. Nunca». La suegra se quedó paralizada con la boca abierta. Nunca me había escuchado ese tono. Siempre sumisa, siempre dispuesta a ceder, siempre cediendo por la paz familiar, la nuera mostraba los dientes de repente. «Simon». Se dirigió indignada a su hijo, «¿escuchas lo que dice? Dile algo». El marido se movía de un pie a otro, claramente sin saber de qué lado ponerse. «Naomi, tal vez deberíamos hablar de esto juntos», empezó conciliador. «Esta casa está en muy mal estado, la reparación no será barata. Tengo un proyecto». Me acerqué al secretario y saqué una carpeta con planos. Mi padre lo pensó y preparó todo. Iba a reparar la casa y regalarme para mi 30º cumpleaños. Simon tomó la carpeta sorprendido y empezó a hojear las páginas. Se veía en su rostro que estaba impresionado. Pero Amelia solo resopló. «Fantasías de un viejo. Eso costará una fortuna». «Ya lo he calculado», respondí con calma. Mi padre tenía ahorros para la primera fase de los trabajos. Y luego, me las arreglaré sola. ¿Sola?, se rió la suegra. «Ni siquiera puedes clavar un clavo en la pared». Simon lanzó a su madre una mirada de advertencia, pero ella no se dio cuenta. «¿Y de dónde sacarás el dinero? ¿Y para qué? ¿Para venir aquí una vez al año? 3 horas de la ciudad. Sin infraestructura ni comodidades. ¿Quién necesita este desastre?» «Yo», respondí. «Lo necesito. Y viviré aquí». En la habitación quedó un silencio ensordecedor. Simon dejó la carpeta lentamente sobre la mesa y me miró como si estuviera loca. «¿Estás loca?»,
susurró. ¿Vivir aquí? ¿Y qué hay de nuestro apartamento, mi trabajo, nuestra vida? ¿Y acaso nuestra vida alguna vez fue nuestra? Pregunté en voz baja, mirándolo a los ojos. ¿O siempre vivimos como quería tu madre? Amelia se levantó de un salto, su rostro se volvió rojo de ira. ¿Cómo te atreves?, exclamó, acercándose a mí. Después de todo lo que he hecho por ustedes. Te ayudé a elegir el apartamento, organicé la reparación, te conseguí trabajo. Desagradecida. De eso es justamente de lo que hablo, me mantuve firme sin retroceder. Siempre decidieron todo por nosotros. Y Saman lo permitió. El marido se estremeció como si le hubieran dado una bofetada. En sus ojos apareció una mezcla de dolor y luego rabia. No es justo, Naomi. Sabes cuánto amo a mi madre. Lo sé, asentí. Y nunca te pedí que eligieras entre nosotros. Pero quizás es hora de que decidas por ti mismo lo que quieres. Sin sus consejos. Amelia se llevó la mano al pecho fingiendo un ataque al corazón. Dios mío, ¿qué estoy escuchando, Saman? ¿De verdad vas a permitir que ella me hable así? Saman se lanzó hacia su madre, la sentó de nuevo en el sillón y me lanzó una mirada acusadora. Todo, como siempre. Yo soy la mala. Yo he molestado a mamá. Naomi, estás exagerando, dijo con severidad. Mamá siempre ha querido lo mejor para nosotros. Yo los miraba en silencio a los dos, a la mujer que manipuló a su único hijo toda su vida, y al hombre que nunca se atrevió a ser independiente. Esta es mi familia. Las personas con las que viví 6 años. Un nudo en la garganta me impedía hablar. Me volví hacia la ventana para ocultar las lágrimas que brotaban. A través del cristal, el viento doblaba las ramas del manzano donde mi padre me construyó una casita. Ahora solo quedaban tablas, pero de repente me vi claramente a mí misma, pequeña, sentada allí con un libro, feliz y protegida. Me quedo aquí, dije sin volverme. Voy a restaurar la casa, como quería mi padre. Ustedes pueden irse. No puedes dejarlo todo así nada más. Se indignó Saman. Tienes responsabilidades, trabajo, y yo, al fin y al cabo. Me giré hacia él. Puedo. Y tú también puedes quedarte conmigo. Ayudarme a cumplir el sueño de mi padre. Crear aquí nuestro verdadero hogar. En los ojos de mi marido apareció algo parecido al interés, pero Amelia interrumpió de inmediato. Tonterías. Saman no va a dejar un buen trabajo por tus fantasías. Tiene carrera, perspectivas. Mamá, déjame decidir a mí, dijo Saman inesperadamente. Contuve la respiración. ¿Será que, por primera vez en todos estos años, se enfrentaría a su madre? ¿Se pondría de mi lado? La suegra entrecerró los ojos. ¿De verdad piensas en serio en esta aventura? ¿Dejarlo todo y mudarte a este lugar perdido, a arreglar una ruina? ¿Para qué? Simon me miró, luego a su madre, luego otra vez a mí. No lo sé, mamá, dijo en voz baja. Necesito pensar. Amelia se levantó de un salto, con el rostro torcido de ira. ¿Pensar? No hay nada que pensar. Esa mujer te tiene completamente confundido. Primero quiso repartir la herencia y ahora quiere arrastrarte a este agujero. ¿Y quién pensará en tu futuro? ¿En tu carrera? ¿En tu comodidad? ¿Y quién va a pensar en lo que yo quiero? Preguntó de repente Saman, y las dos nos quedamos paralizadas por la sorpresa. ¿Alguien alguna vez me ha preguntado qué quiero?
La suegra parpadeó desconcertada. Pero yo siempre supe que era lo mejor para ti, hijo. ¿Sabías? Asintió él con una amarga sonrisa. Y decidías. Siempre decidías por mí. ¿A qué universidad ir? ¿Dónde trabajar? ¿Con quién casarme? ¿Qué? No pude aguantar. ¿Te casaste conmigo porque tu madre así lo decidió? Saman palideció, dándose cuenta de que había dicho demasiado. No. No es eso. No me refería a eso. Yo te amaba. Solo que mamá aprobó tu elección. Terminé por él. Porque encajaba en su idea de la nuera ideal. Silenciosa. Sumisa. No demasiado ambiciosa. Un pesado silencio se apoderó de la habitación. Miraba a mi marido y veía a un niño asustado que había tenido miedo toda su vida de decepcionar a su madre, que no sabía decirle no, y se casó conmigo porque era lo correcto. Voy a salir a tomar aire, dije, sintiendo que me faltaba el aire. Necesito pensar. Todos necesitamos pensar. Salí al porche. El sol de junio estaba alto, calentando las tablas de la veranda. Cerca, un urraca trinaba, olía a hierba caliente y a flor de manzano. Sentada en los escalones, miraba el anillo en mi dedo, para Naomi, cuando encuentre el amor verdadero. Mi padre creía que lo encontraría. Que sería feliz. Realmente feliz. No como él, prisionero del pasado y de esperanzas rotas. La puerta chirrió detrás de mí. No me volteé, sabía quién era. Saman se sentó junto a mí, sin tocarme. Bonito anillo, dijo después de un largo silencio. No lo había visto antes. Es de mamá. Mi padre me lo dejó para el caso de que encontrara el amor verdadero. Saman suspiró profundamente. ¿Crees que no lo tenemos? ¿El verdadero amor? No respondí. Miraba el jardín, los bancales cubiertos de maleza, el banco bajo el viejo manzano que mi padre hizo para mamá. No sé qué tenemos, Saman, finalmente dije. Un apartamento compartido, costumbre, miedo a la soledad. Pero si no podemos apoyarnos en los momentos difíciles, si no podemos resistir la presión exterior, ¿qué clase de amor es ese? Él se encorvó, cubriéndose la cabeza con las manos. Quería hacerlo bien. Siempre quise hacerlo bien, dijo Saman en voz baja. Mamá, realmente quiere lo mejor para mí. Solo que no sabe cómo demostrarlo de otra manera. Lo sé, asentí. Pero ya no puedo vivir bajo sus órdenes. Crecí sin madre, Saman. Nadie me dijo cómo vivir. Y tal vez por eso permití tanto tiempo que tu madre lo hiciera por nosotros. Él levantó la cabeza. ¿Y ahora qué? ¿De verdad quieres quedarte aquí? ¿Restaurar esta casa? Sí, respondí simplemente. Es la última voluntad de mi padre. Y es lo que quiero yo misma. Por primera vez en mucho tiempo sé exactamente lo que quiero. Saman miró pensativo la casa, luego el jardín. Entrecerró los ojos, como siempre, cuando calculaba algo en su mente. Podría trabajar remotamente, dijo despacio. No completamente, claro. Quizás ir un par de días a la semana a la oficina. El corazón me dio un vuelco. ¿Será que realmente lo está considerando en serio? ¿Y qué dirá tu madre? Pregunté en voz baja. Él apretó los labios. No sé. Se enojará. Presionará, manipulará, como siempre. Y cederás. Como siempre. Saman se estremeció como si le hubieran dado una bofetada.
No necesariamente. Puedo, no terminó la frase. La puerta se abrió de golpe y apareció Amelia en el umbral, con el rostro enrojecido. «Basta», exclamó. «Suficiente de estas tonterías. Simon, nos vamos a casa. Ahora mismo». Mi marido se levantó lentamente. Yo no lo miré, temiendo ver en sus ojos lo que siempre veía, sumisión, disposición a seguir la voluntad de su madre. «Mamá, me quedaré», dijo de repente. Me giré bruscamente. No podía creer lo que oía. ¿Qué? La suegra se puso roja como un tomate. «Repite lo que dijiste». «Me quedaré», repitió Saman con más firmeza, con Naomi. «Al menos por un par de días, para ayudarla a organizar los documentos, con este proyecto. Somos marido y mujer, mamá. Y ahora no le está siendo fácil». Amelia se llevó la mano al pecho. ¿Eliges a ella en lugar de a tu propia madre? ¿Después de todo lo que he hecho por ti? Simon suspiró cansadamente. No elijo, mamá. Simplemente, por primera vez en mi vida hago lo que creo correcto. La suegra rompió a llorar. Fuerte, con sollozos, con lamentos. Un viejo recurso que siempre funcionaba. Vi cómo el rostro de Simon se estremeció, como hizo un movimiento instintivo hacia su madre. «Ve con ella», dije en voz baja. «Ya ves que no está bien». Él dudó un momento, luego asintió y entró en la casa, cerrando la puerta tras de sí. Me quedé sentada en el porche, escuchando las voces apagadas. El llanto de Amelia se hacía cada vez más fuerte, más desgarrador. Parecía que amenazaba con morir allí mismo si su hijo no recapacitaba. 5 minutos después la puerta se abrió de nuevo. Simon parecía agotado. «Lo siento», dijo sin mirarme a los ojos. «Tendré que llevarla a casa». Le subió la presión. «Lo entiendo», asentí, aunque por dentro todo se me encogió de decepción. «Volveré», añadió apresuradamente. «Lo prometo. Mañana mismo. Solo la llevo, me aseguro de que esté bien». «Claro», sonreí con esfuerzo. «Vuelve cuando puedas». Lo vi ayudar a la madre sollozante a subir al coche, sentarse al volante, como el coche tomó la carretera rural y desapareció tras la curva, dejando tras de sí nubes de polvo. ¿Volverá? ¿Podrá liberarse de su control, aunque sea lo suficiente para estar conmigo cuando realmente importe? Y de repente entendí que la incertidumbre sobre él ya no me causaba desesperación. Pase lo que pase, sabía qué hacer a continuación. Tenía una casa. Tenía un proyecto. Tenía recuerdos. Y tenía un anillo en el dedo, cálido, alentador, como una promesa: el amor existe. De verdad. El resto del día lo pasé trabajando, haciendo una lista de tareas urgentes. Había que ocuparse de la tramitación de la herencia, encontrar un equipo de construcción, comprar materiales. Quedaba mucho trabajo por hacer, pero dentro de mí bullía una energía y una determinación que no había sentido en muchos años. Por la noche, acostada en mi vieja habitación, escuchaba los sonidos de la casa, crujidos, susurros, el crepitar de la madera. Y esos sonidos no me asustaban. Al contrario, me arrullaban, como una nana de la infancia. Por la mañana me despertó un golpe en la puerta. Al mirar el reloj, eran las 7 de la mañana, me apresuré a bajar, preguntándome quién podría ser. En el umbral había un hombre mayor con una gorra desgastada y un bastón, delgado, con un rostro arrugado y curtido por el sol y unos ojos azules brillantes. «Buenos días», dijo, levantando la gorra.
Usted debe ser Naomi, la hija de Harold, ¿verdad? Sí, respondí sorprendida. ¿Y usted? Soy su vecino, vivo 2 casas más allá. Con tu padre éramos amigos, que descanse en paz. Lo invité a entrar y puse a hervir la tetera. Resultó que Elliot guardaba muchas historias sobre mi padre, historias que yo nunca había conocido. Él siempre te esperaba, decía el anciano, sorbiendo el té. Sobre todo cuando empezó a enfermar, siempre repetía, Naomi vendrá, cuando terminemos la reparación vendrá. Guardaba la casa para ti, se esforzaba. ¿Enfermar? Pregunté de nuevo. Sentí un escalofrío interior. ¿Estaba enfermo papá? Elliot dudó, como lamentando haberlo dicho. El corazón le fallaba en los últimos años. No quería tratarse bien. Encogió los hombros. ¿Para qué hospital? Tengo cosas que hacer, planes. Siempre se apuraba, como si supiera que le quedaba poco tiempo. Apreté la taza hasta que mis dedos se pusieron blancos. Otra culpa que ya no se podía redimir. No supe, no vi, no llegué a tiempo. No te castigues, hija, dijo Elliot, como si leyera mis pensamientos. Tu padre no quería preocuparte, era orgulloso, pero te quería mucho. Temía que dejaras todo y vinieras corriendo a cuidarlo, pero él quería que tuvieras tu propia vida. Mi propia vida, repetí en eco, pensando en cómo había sido realmente esa vida. ¿Vas a restaurar la casa? Preguntó de repente el anciano. Tu padre puso mucho esfuerzo en esos planes, me mostró todos los planos, consultaba conmigo. Asentí. Sí, claro, pero no sé por dónde empezar. Elliot se animó. Entonces te ayudaré yo. Mi nieto en el centro del distrito dirige una brigada de construcción. Son buenos chicos, trabajadores. Y cobran justo. Le llamaré hoy mismo. Hablamos casi 1 hora más. El anciano contaba sobre la vida en el pueblo, cómo había cambiado en los últimos años, quién se había ido, quién había regresado, qué casas nuevas se habían construido, cuáles viejas habían caído en abandono. Tu padre, Naomi, era de los pocos que creía en el pueblo. Siempre decía, volverá la moda de la vida en el campo, ya verás, la gente de las ciudades buscará escapar del bullicio y del calor. Después de que Elliot se fue, salí al jardín. Abandonado, pero todavía vivo. Los manzanos estaban en flor. La vieja lila junto a la cerca perfumaba el aire. Entre los bancales brotaban dientes de león y menta. Las propiedades de papá ahora eran mías. El teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de Saman. Mamá se calmó, hablé con ella, le expliqué todo. Mañana voy a verte. Tengo ideas para la casa. Te extraño. Sonreí, pero sin mucha alegría. Algo me decía que no sería por mucho tiempo. Amelia no se rendiría tan fácilmente. Los días siguientes se pusieron en marcha. El nieto de Elliot, Isen, serio y poco hablador, llegó con su brigada, inspeccionó la casa, estudió los planos y preparó un presupuesto. El precio resultó mucho más bajo de lo que esperaba. Por respeto a Harold, explicó. Fue buena persona, que descanse en paz. Y mi abuelo me mata si subo el precio a su vecina favorita, me guiñó un ojo. Simon llegó como prometió, trajo comida, mi portátil y algunas cosas del apartamento. Estaba inusualmente entusiasmado, preguntaba todo sobre los planes de la remodelación, proponía sus ideas. He arreglado en el trabajo, dijo durante la cena.
Trabajaré 3 días a la semana a distancia y los demás en la oficina. Al menos hasta que entremos en un ritmo normal con las reparaciones. Lo miré con desconfianza. ¿Y tu mamá? Frunció el ceño. Todavía está enfadada, claro, pero por primera vez insistí en lo mío, añadió con una sonrisa triste. La primera semana Saman estuvo lleno de entusiasmo. Se levantaba antes que yo, ayudaba a los trabajadores, discutía con Isen los detalles del proyecto, llamaba a diseñadores en la ciudad, consultaba con arquitectos, incluso empezó a limpiar las huertas. Decía que siempre había soñado con tener su propio huerto. Lo observaba con creciente sorpresa. Ese hombre activo y enérgico poco se parecía al Saman que había conocido en los últimos años, siempre cansado, apático, dejando que la vida lo llevara. «Pareces otra persona», le dije una noche mientras estábamos sentados en la veranda mirando el atardecer. Él sonrió. «Quizás simplemente estoy volviendo a ser yo mismo, quien siempre quise ser pero no me atrevía. Quería creerlo, quería creer que nuestra vida podía cambiar realmente, que los dos podíamos ser más felices lejos del bullicio de la ciudad y del control de mi madre. Pero al final de la segunda semana, el cuento comenzó a desmoronarse. Primero, Saman tuvo que ir urgentemente a la ciudad, por una necesidad laboral. Volvió callado y con la mirada apagada. ¿Todo bien?, pregunté con cautela. Sí, claro, respondió distraído. Solo estoy cansado. Atascos, estrés. Al día siguiente recibió una llamada y habló largo rato en el jardín, donde no podía oírlo. Y por la noche anunció que tendría que quedarse en la ciudad una semana entera. Un proyecto importante. Fecha límite. No discutí, solo pregunté. ¿Viste a tu mamá cuando fuiste a la ciudad? Él titubeó, y eso fue suficiente. ¿Llora todos los días? Sí, contesté en voz baja. Dice que la dejaste, que está sola. Bueno, no empieces, frunció el ceño. Mi mamá no tiene nada que ver con esto. De verdad estoy saturado de trabajo. Y además, ya se resignó a que viviremos aquí a largo plazo. ¿A largo plazo?, repetí. Es decir, ¿hasta que te convenza de volver para siempre? Esa noche discutimos, la primera vez en nuestra vida rural. Simon se enfadó, dijo que yo era injusta con su madre, que ella siempre nos había deseado lo mejor, que no entendía lo importante que era para él. Entonces, ¿por qué estás aquí?, pregunté directamente. ¿Para qué todo esto? La casa, la remodelación, los planes para el futuro, si de todos modos piensas volver con ella, como un perro maltratado atado a una cadena. Él se encendió de ira. ¿Sabes qué? Mañana realmente me iré a la ciudad y me quedaré allí hasta que dejes de comportarte como una niña caprichosa. Esa noche dormimos en habitaciones separadas, y por la mañana Saman silenciosamente recogió sus cosas y se fue sin despedirse. No lloré. Algo dentro de mí me decía que no volvería. Al menos, no tan pronto como prometía. Amelia haría todo lo posible para mantener a su hijo cerca, y él no encontraría fuerzas para resistirse. Los días siguieron su curso. Los constructores trabajaban en el techo y la fachada. Yo me ocupaba del interior y del jardín. Llamaba al trabajo, acordaba pasar a trabajo remoto, poco a poco organizaba la casa, compré una cocina nueva, un refrigerador, una lavadora. Simon llamaba casi todos los días, decía que extrañaba, que pronto vendría, que tenía mucho trabajo en la ciudad. Yo fingía creerlo. Quizá en parte era verdad, mucho trabajo, cansancio,
falta de tiempo. Pero detrás de cada una de sus excusas escuchaba la voz de Amelia. Ni se te ocurra ir con ella otra vez. Me necesitas aquí contigo. Al final de la tercera semana finalmente llegó, trajo comida y algunas cosas para la casa, una sonrisa culpable y una mirada cansada. Vaya, exclamó, mirando la fachada transformada. Han hecho mucho, no lo esperaba. Sí, respondí con calma. No nos quedamos de brazos cruzados. Esa noche estuvo inusualmente callado, como si estuviera decidiendo algo. Caminaba por las habitaciones, tocaba los papeles pintados nuevos, miraba las muestras de azulejos para el baño, me ayudaba a preparar la cena, lanzando miradas extrañas de vez en cuando. ¿Qué? No aguanté finalmente. ¿Qué quieres decir? Él suspiró profundamente. Me ofrecieron un ascenso. Jefe de proyecto, un equipo propio, un buen aumento de sueldo. Felicidades, dije sinceramente. Te lo mereces. Gracias, pero, en general, eso significa que no podré trabajar remoto, al menos durante el próximo año. Puse el cuchillo lentamente sobre la tabla, con el que cortaba las verduras, sintiendo que todo se contraía dentro de mí. Esto era lo que había esperado y temido desde el principio. ¿Y qué decidiste? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Naomi, entiende, empezó él apresuradamente, esta es una oportunidad que aparece una vez en la vida. No puedo rechazarla. Es un gran avance en mi carrera. Es dinero. ¿Ya aceptaste? Lo interrumpí. Él dudó, luego asintió. Sí, ayer firmé el contrato. Me giré hacia la ventana. En los últimos rayos del sol poniente, el huerto de manzanos parecía dorado. ¿Y ahora quieres que vuelva a la ciudad? No era una pregunta. Naomi, sé sensata. Salman se acercó por detrás, puso sus manos sobre mis hombros. Esta casa no va a desaparecer. Vendremos los fines de semana, en vacaciones, terminaremos la remodelación poco a poco. Pero vivir aquí permanentemente es simplemente poco práctico. Me liberé de sus manos y me giré hacia él. ¿Sensata? Repetí. ¿Como Amelia? Ella también se considera muy sensata, ¿no? ¿Qué tiene que ver ella? Empezó a irritarse Salman. Esta es mi decisión, mi carrera. ¿De verdad? Lo miré directamente a los ojos. ¿Y ella no te dijo nada sobre lo absurdo que es rechazar una oportunidad así por caprichos de una esposa voluble? Él desvió la mirada, y entendí que había acertado palabra por palabra. Naomi, esto no es justo. Me pones ante una elección, tú o mi carrera. No, negué con la cabeza. No hago nada parecido. No te pido que dejes el trabajo ni que rechaces el ascenso. Solo quiero que por una vez en la vida tomes una decisión tú mismo. No como quiere tu madre. No como les conviene a los demás, sino como realmente quieres tú. Él guardó silencio, mirando al suelo. Sus dedos jugueteaban nerviosamente con el borde del mantel. No sé, finalmente dijo en voz baja. No sé lo que quiero. Parece que nunca lo he sabido. El otoño llegó de repente, con lluvias frías, viento penetrante y anochecer temprano. La casa se transformó. Nuevo techo, fachada renovada, grandes ventanas que dejaban entrar la luz incluso en días nublados. Salman presentó la demanda de divorcio de mutuo acuerdo, sin escándalos ni división de bienes. Amelia, según escuché de conocidos comunes, celebraba,
su hijo había vuelto al seno de la familia, se había vuelto sensato. No le guardaba rencor. Después de todo, solo defendía lo suyo como podía y como sabía. Yo finalmente encontré paz, arreglé la herencia de mi padre, renuncié al trabajo y empecé a trabajar como freelance. Escribía artículos para varias publicaciones en línea, traducía textos. Gracias a la nueva conexión a Internet de alta velocidad que instalaron en el pueblo este verano, podía trabajar sin salir de casa. Por las tardes a menudo me sentaba en el porche, escuchando sus relatos sobre el pueblo, tiempos pasados, sobre mi padre. A veces venía Isen, ayudaba con las tareas del hogar, contaba las noticias locales. Al volver a casa al anochecer, noté un coche desconocido junto a la puerta. Un hombre con un abrigo claro estaba esperando a alguien. Naomi, me llamó cuando me acerqué. ¿Naomi? Sí, respondí con cautela. Soy Elliot, arquitecto. Trabajé con su padre en el proyecto de reconstrucción de la casa. Reconocí su nombre de las cartas en el archivo de mi padre. Pase, le invité, abriendo la puerta. Espero que no esté decepcionado con el resultado. Él miró a su alrededor, deteniendo la vista en la nueva fachada, el porche reconstruido y las amplias ventanas. No, para nada, negó con la cabeza. Estoy impresionado. Han logrado reflejar con increíble precisión la idea que Franklin y yo tuvimos. Incluso mejor de lo que planeamos. Nos sentamos en la sala, tomando té con pastel de manzana. Sí, aprendí a hornearlo con una receta de mi padre que encontré en una vieja libreta. Y Elliot contaba cómo él y mi padre discutían cada detalle del proyecto, cómo debatían sobre la altura de los techos, la ubicación de las ventanas, los materiales para el acabado. Su padre era un hombre increíble, decía el arquitecto. He trabajado con mucha gente, pero nunca he visto tanto amor por una casa, tanto cuidado en los detalles. Él quería crear para ustedes un verdadero nido familiar, un lugar al que siempre se pueda regresar. Y lo logró, dije en voz baja, mirando a mi alrededor, aunque él no lo notó. Al despedirse en la puerta, Elliot se demoró un poco. Creo que su padre estaría feliz de ver cómo han hecho realidad su sueño, cómo han hecho esta casa suya. Sonreí. Gracias. Yo también lo creo. Extendió la mano para despedirse, pero de pronto preguntó. ¿Les gustaría cenar juntos algún día? En el centro del pueblo abrió un buen restaurante. Miré a ese hombre desconocido, ojos atentos, sonrisa amable, sienes canosas. A mi anillo de matrimonio, que aún llevaba por costumbre, a la casa detrás de él, mi casa, mi fortaleza, mi refugio. Sí, me gustaría, respondí, quitándome el anillo y guardándolo con placer en el bolsillo. Él se fue, prometiendo llamar en unos días, y yo regresé a la casa, subí al dormitorio y saqué de la caja otro anillo, el de mi madre, con un zafiro, ese que mi padre me dejó para el amor verdadero. Lo giré entre mis dedos, observando el juego de luces en las facetas de la piedra, luego lo guardé cuidadosamente de nuevo en la caja. Aún no es tiempo, pero quizá algún día. No pronto, ni ahora, cuando esté lista. Por ahora tenía una casa, un jardín que preparar para el invierno, un trabajo que me gustaba, vecinos que se habían vuelto casi familia. Y tenía a mí misma, por fin, realmente yo. No la esposa de nadie, no la hija de nadie, no la nuera de nadie. Simplemente Naomi, una mujer que encontró su hogar